Hola a todos opositores. Si quieres saber todo lo que hace falta saber para la convocatoria de la oposición a Policía Nacional de 2024, la promoción 41, quédate porque aquí te tengo preparado un montón de cosas, ¿vale? Te voy a dar consejos, te voy a decir lo que ha cambiado, lo que debemos de tener en cuenta y, bueno, en general todo lo relativo que ha sido publicado en las bases que realmente te importa en este vídeo. Así que quédate hasta el final si quieres saberlo todo y venga, empezamos. Bueno, en primer lugar, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria, ¿vale? Es decir, se han publicado las bases por las que se va a regir todo el proceso selectivo de la oposición a Policía Nacional, escala básica. En total, pues ya lo vimos, hay 2.707 plazas para el Cuerpo de Policía Nacional. 2.607 son para escala básica, 100 para escala ejecutiva. Aquí os pongo esto que os indico de que 521 van a estar como reservadas para militares. Aunque, bueno, vamos a analizar eso, que hay que tener en cuenta de cara a la nota que tienen que sacar los militares, nota de corte y tal, que hay un poco de dudas que se pueden generar y lo vamos analizando, ¿vale? Importante, lo que os pongo aquí, si no son cubiertas, pues pasarán, ¿vale? Por los militares, si no son cubiertas por estos, pues pasarán a acumularse a las libres, a esas 2.086 que quedan, ¿vale? Las restantes. Pero bueno, al final yo no me preocuparía tanto por el número de plazas que hay, tanto para libres como militares, sino me dedicaría a pasar cada una de las pruebas que tenemos que pasar, que es lo más relevante, todas son eliminatorias y ahora os voy a ir indicando algunas cositas que lo mismo estáis planteando de una forma diferente y yo pues considero que deberíais de plantear de esta forma que os voy a decir, ¿vale? ¿Cuáles son las fases del proceso selectivo? Cuando hablamos de un proceso selectivo, un proceso de selección, es que hay un procedimiento y se quieren seleccionar a los mejores candidatos para esa oferta de empleo. Aquí hay una oferta de empleo pública, que son esas 2.607 plazas, pero para conseguir una plaza, como si dijéramos ya de forma definitiva, hay que superar una serie de pruebas y hay que superar una serie de fases. Normalmente siempre tenemos presente, como si dijéramos, la primera de estas fases, que es a la que ahora vais a optar, vais a echar las instancias, que os recuerdo, tenéis otro vídeo de cómo echar las instancias, ¿vale? Por si tenéis alguna duda y bueno, ahí las instrucciones. Es la fase de oposición, ¿vale? Cuando hablamos de oposición hay diferentes formas de acceso bueno, de procesos selectivos, ¿no? Está la oposición libre o el concurso oposición, ¿vale? La oposición libre es que únicamente se van a tener en cuenta las notas o las pruebas que se realicen en este proceso selectivo. Es decir, una oposición en la que hay unas físicas, teóricas, tal. Si las pasamos, conseguimos plaza. Concurso oposición es, por ejemplo, el proceso de Guardia Civil, en el que además de esas pruebas, pues se van a tener en cuenta unos méritos, ¿vale? Y esos méritos, pues se van a sumar a lo que es la nota de la oposición. Por tanto, pues nada, méritos más nota, quien más tenga, pasa. Aquí no, aquí lo que tenemos en cuenta es una oposición libre, ¿vale? Quien supere esta primera fase pasará al curso de formación en Ávila. Y cuando acabéis vuestro periodo de formación en Ávila, haréis un periodo de prácticas. Y una vez que se acabe todo, todas esas fases del proceso selectivo, pues conseguís vuestra plaza como, no sé, seréis nombrados como funcionarios de carrera, ¿vale? Mientras tanto, pues seréis funcionarios en prácticas o policías alumnos y tal, pues según en qué fase del proceso selectivo estéis. Mientras estéis en la primera fase, en la de oposición, pues sois opositores que hoy por hoy pues no está
reconocido, ¿no? En ningún lado, simplemente estáis optando a una de las plazas ofertadas. ¿De acuerdo? Vale, presentación de instancias. Las instancias son básicamente, pues, aquellas solicitudes que, pues, le hacemos, en este caso a la División de Formación, a la Policía Nacional, diciéndoles que queremos participar en el proceso selectivo. Entonces tenemos un plazo. Nos dejan 15 días hábiles. Os recuerdo que los días hábiles son sin tener en cuenta sábados, domingos ni festivos. Entonces, siempre que veamos las instrucciones de unas bases como esta, tenemos que leerlas, ¿vale? Yo aquí os estoy haciendo un resumen de las cosas más importantes, diciendo cosas que a lo mejor ni leyendo las bases entendéis o que pues vais a entender con el tiempo. Pero hay que tener en cuenta que el plazo de presentación de instancias empieza o comienza el día después de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial del Estado. Lo digo porque, joder, es que me escribís muchísimos diciendo estoy entrando en el portal del aspirante y no puedo echar la instancia todavía. A ver, no tengáis prisa. Tenéis 15 días hábiles, es decir, que son más. Bueno, aquí os pongo desde el 29 de agosto hasta el 18 de septiembre, ambos incluidos. Por tanto, tenéis tiempo suficiente como para echar las instancias y que no os dé prisa. Esto ni lo van a tener en cuenta, ni se va a tener en cuenta por parte del tribunal, ni nada por el estilo. Que seáis los primeros o los últimos. Yo, por cualquier cosa que pueda pasar, pues no lo haría de los últimos, lo haría, pues bueno, si lo podéis hacer el 29, oye, genial, sí, pero que no hay tantísima prisa, eso es lo que vengo a decir como para ponernos nerviosos, hay tiempo suficiente. Entonces, una vez que tú le dices, oye, que yo quiero participar en este proceso selectivo, como hay miles de aspirantes, lo que pasa es que pues se tiene que comprobar todo, que está todo correcto y tal, y habrá una lista provisional. Aquí nos dice que todo pues saldrá en el portal del aspirante, tú te tendrás que meter con tus datos y tal, y nada, y directamente pues habrá un momento en el que tú estarás admitido de forma provisional. Es como una especie, aquí os pongo la lista provisional, ¿vale? De momento puede salir admitido o no. En el caso de que no seas admitido de forma provisional, tampoco pasa nada, porque te van a dar un plazo de tiempo para subsanar pues algún defecto que haya en la solicitud. Tampoco hay que volverse loco ni nada por el estilo. Se subsana y ya está, y sin problema. Y pues directamente ya se publicará la lista definitiva. Aquí he puesto final, pero bueno, es definitiva que se le conoce, ¿no? Entonces, esa lista definitiva, con la publicación de la lista definitiva o con esa noticia, también sale la fecha, aunque ya se pueda intuir más o menos, la fecha de la primera prueba, que ahora veremos que son las físicas, ¿vale? Que más o menos, para que nos hagamos una idea, hoy por hoy, pues va a ser, entre pitos y flautas y tal, pues noviembre, vamos a imaginar. Sin embargo, pues esto no se sabe. Las fechas de las físicas serán más o menos esas. Las fechas de la teoría más o menos nos dijeron final de febrero, principios de marzo. Entonces tenemos ya una fecha que, como vemos, se está cumpliendo. Las fechas que nos dio la DFP nos dijeron, oye, final de agosto se publicarán las bases, la convocatoria. Pues aquí la tenemos, vale. Pues ya más o menos nos fiamos de ellos, ¿no? Que parece que están haciendo las cosas mejor. Vale, pues genial. Vamos y nos organizamos de cara a noviembre y febrero-marzo. Entonces, ya saldremos. Esto tampoco nos tenemos que volver locos cuando salgamos publicados de forma definitiva y tal, como admitidos. Esto es únicamente que nos dejan participar en el proceso. Que no es nada tampoco, os hace mucha ilusión y tal, cuando es la primera vez sobre todo, pero ya está. Es decir, estamos haciendo las cosas bien, lo que hay que hacer para presentarnos. Pero ahora viene lo complicado, ¿vale? La superación de las pruebas. Bueno, antes de nada os comento, requisitos. Requisitos importantes, pues tener la nacionalidad española, importante. En cuanto a la edad,
más de 18 años, en este caso 18 años cumplidos, ¿vale? 18 o más. Y menos de la edad de jubilación forzosa, ¿vale? Es decir, cuando seas mayor de edad ya puedes presentarte a la oposición y no hay límite de edad. Anteriormente, incluso había límites de edad de 30 años, hace un montón de años ya, que yo me acuerdo de eso. Y, y bueno, se quitó, ¿vale? ¿Hay gente que aprueba con más de 40 años? Sí. Debemos de tener en cuenta con respecto a la edad que podemos dibujar como una campana de Gauss, ¿no? En la que podemos decir que aquí están, pues, bueno, incluso, bueno, más o menos, para que nos hagamos una idea. Hay un grueso de opositores que está en una franja de edad, es decir, de presentados. Que esto, pues, podríamos decir desde, no sé, 22, 23 años hasta 33, 34, 35, ¿vale? Es decir, aquí hay un grueso de opositores que es lo que más suele aprobar. ¿Quiere decir esto que si estás en esta franja tienes más probabilidad? Tienes más probabilidad porque hay más número de opositores, pero no porque tengas esa edad vayas a aprobar más o menos. No sé si me explico. Por tanto, si estás aquí, también puedes aprobar. Y suele ocurrir que con más de 35, incluso 40 y tal, se aprueba, ¿vale? Entonces, no os dejéis tampoco amedrentar por, oye, que he leído en un foro, que me ha dicho no sé quién, me ha dicho no sé cuánta, que con más de 40 imposible, ¿no? Porque estáis viendo que sí, incluso con menos de, aquí os estoy diciendo hay una edad más o menos límite que puede ser 23, no, pues con menos también, lógicamente, pero pues también cuando tienes 18, 19 años casi que no lo tienes muy claro, ¿no? Incluso estás acabando algún tipo de formación y ya te presentarás a la oposición. En fin, a lo mejor hay gente que está acabando una carrera, una formación profesional o lo que sea, y luego se presenta. Por eso el grueso de opositores está en esa franja que os comento. Con lo cual, tampoco es muy relevante la edad que tengas, sino que directamente te centres en superar las pruebas, ¿vale? En cuanto a condenados por delitos, ¿vale? Se tiene en cuenta delitos dolosos, es decir, que hayas cometido de forma dolosa, aposta. Por tanto, no entran las imprudencias y tal. Sea grave o menos grave el delito. No separado el servicio de la administración pública y no inhabilitación. No estar dentro de las exclusiones médicas, no consumo de drogas, compromiso de portar armas de fuego y en su caso utilizarlas. Esto es básicamente lo que nos viene a decir, es que, bueno, tú firmarás como que en el caso de que apruebes la oposición y ya seas policía, pues vas a tener que portar un arma de fuego porque vas a ser miembro de un cuerpo que es un cuerpo armado, ¿no? Con lo cual, pues tienes que tener ese compromiso que es como una especie de permiso, licencia, etcétera, ¿no? Ok. El permiso de conducir, el de la clase B, ¿vale? Que es el de vehículos a motor, en este caso. Ahora no se pide ni el de moto, ni el BTP, ni nada que ya no existe, ni nada, ¿vale? Simplemente el B. Y en cuanto a la titulación académica, el bachiller o equivalente. Tenemos en cuenta que tú puedes tener, por ejemplo, un grado medio y podríamos pensar que el grado medio no es equivalente al bachiller. Pero es que aquí lo que nos quiere decir, si buscáis en Google, por ejemplo, equivalencias bachiller, el rincón del policía, ahí os ponemos un post donde os explicamos cuáles son las equivalencias. En concreto, tiene que ser equivalente a efectos laborales. Y el grado medio, por ejemplo, es equivalente a efectos laborales. Ya el grado superior también, lógicamente, pero el grado medio, con un grado medio, pues te podrías presentar, que es lo que venimos a decir, ¿no? Que hay tantas dudas en cuanto a eso y tal. Pues bueno, si tenéis una duda, pues ya esa en concreto de la titulación ya tenemos clara. Antes de empezar con lo que tengo aquí de las pruebas y tal, vamos a ver las sedes. Tenemos como dos especies de grupos en las que pues vamos a hablar primero
de la primera prueba, que van a ser las físicas, que para las físicas vamos a tener una serie de sedes que os marco ahí en color blanco, y para la teoría van a ser estas de aquí, las que están en amarillo. Tú al de la teoría no vas a poder ir si no pasas las físicas, ¿vale? Con lo cual, ahí ya tenemos una pista de que las físicas son eliminatorias. Tenemos que centrarnos en las físicas, pero ahí con una salvedad que ahora os voy a comentar, ¿vale? Porque muchas veces, oye, nos centramos en las físicas que queremos sacar la máxima nota y tal, y ahora os voy a comentar algo. Vale, primera prueba, Ávila, Cádiz, Córdoba, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid y Mallorca. Cuidado, porque lo que nos dice básicamente es que tienes que estar empadronado en las sedes de las islas para poder ir allí, ¿vale? Igual en la teoría, que tenemos unas poquitas más, ¿vale? Fijaos que al final queda un poco desierta toda esta zona del norte de España, ¿no? Pero bueno, Alicante, Ávila, Cáceres, Cádiz, Albacete, Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Mallorca, Tenerife, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Ahí tenemos las sedes de ambos. Luego, el reconocimiento y la entrevista, que ya es como si dijéramos la última parte del proceso de la oposición, es en Madrid, de las pruebas. Y el orden, esto, para los que no lo sepáis, cada año se publica, hay un sorteo, esto es por sorteo, ¿vale? No es que hayan dicho, oye, van a empezar los de la letra V. No, hay un sorteo que los procesos selectivos, pues se saca una bola y esa bola tiene una letra, ¿vale? Y esa letra es por la que se empieza. Por tanto, si tu nombre es, yo qué sé, Fulanico Vázquez, pues vas a ir antes que el que se llame, pues no sé, por ejemplo, Ferre, porque lo que ocurre es que si, bueno, este es el orden, ¿no? Vamos a imaginar que este es el abecedario y esta es la Z, la última, como el rosco, como el pasapalabra, ¿no? Vale, pues aquí lo que me está diciendo es que si empieza por la V, va a empezar por estos de aquí y va a ir en esta dirección, ¿vale? Por tanto, los últimos van a ser los que se encuentren aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, para las físicas, los primeros que van a ser llamados para hacer las físicas van a ser los que tengan los que su primer apellido empiecen por la letra V, ¿vale? Y los últimos, los de antes, como os he comentado. Eso es lo que nos quiere decir el orden. ¿Qué más? Calificación final de la oposición. Nos dice que se hará como una suma y una media de la segunda prueba, la teoría, más las físicas, más lo que se sume por servicios de Fuerzas Armadas, deportistas de alto nivel y tal. Esto tampoco os agobiéis en cuanto a esto, ¿vale? Lo que yo os recomiendo es que para conseguir plaza vosotros os centréis en ir superando cada una de las pruebas, es decir, físicas, teoría, entrevista y tal. Si lo superamos, ya estamos dentro. Esto no va a determinar que tú consigas la plaza o no, que es lo que vengo a decir. Va a servir pues para el orden en el que tú vas a estar en esos 2000 y pico opositores que van a conseguir la plaza. Puede ser que estés de los primeros, mitad de la tabla o últimos, ¿vale? En base a las notas que hayas sacado. Pero lo importante es estar dentro. Lógicamente luego también importa el orden, ¿no? Pero hay veces que hay que pues elegir, y hay por falta de tiempo, por circunstancias, hay que elegir dónde centramos nuestros esfuerzos, y hay veces que no se puede sacar un 10 en todo. Y ahora os voy a ir diciendo. Bueno, en cuanto a la presentación de la documentación es lo que hemos hablado de los requisitos, ¿no? Que, pues bueno, en la entrevista, el reconocimiento médico, en esa prueba, pues se pedirá o se podrán consultar antecedentes penales, las titulaciones, lo relativo al tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas o deportistas de alto nivel, ¿vale? Que se van a tener
se va a tener un baremo en base a los años que se hayan trabajado en las Fuerzas Armadas en este caso y tal, o deportista de alto nivel, y se sumará en total al cómputo de notas que venimos hablando. Pero como os digo, bueno, esto es como ya al final del proceso y hay un montón de cosas de las que tenemos que preocuparnos antes, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar, como os he comentado antes, las fases del proceso selectivo. Tenía una serie de fases y la primera de ellas es la oposición, la que más nos preocupa, ¿no?, a nosotros. Entonces, ¿qué partes o pruebas tenemos en la oposición? Bueno, pues tenemos unas físicas, tenemos la segunda, conocimientos psicotécnicos y personalidad, y tercera, reconocimiento médico y entrevista personal, ¿vale? Vamos a ir viendo cosas a tener en cuenta porque seguramente, pues, estas novedades os estén causando dudas. Las físicas. Vale, pues tenemos 3 pruebas. Tenemos un circuito de agilidad, dominadas o resistencia en barra y la resistencia de 1 kilómetro. A ver, cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, circuito de agilidad, tenemos una valla, una pica, otra pica y otra valla. El lado por el que empecemos es indiferente, ¿vale? Podemos empezar por la derecha o la izquierda. Y el camino que tenemos que seguir es: empezamos, giramos aquí por la primera pica, pasamos por debajo de esta valla, pasamos por el lateral de la otra, aquí saltamos por encima, vamos todo lo rápido que podamos hasta el final y saltamos otra vez, ¿vale? Este es el recorrido. Las distancias y tal las tenéis en las bases. Tenemos en cuenta que el circuito de agilidad, os voy a decir que es fácil, ¿vale? Algunos me diréis: Antonio, no es fácil, yo no saco nota, yo estoy en un 5, yo estoy... Es fácil para empezar de saber cómo hacerlo, el recorrido, así que no os agobiéis. Es fácil que cuando lo hayáis hecho 2-3 veces ya vais a ver que conseguís nota. Y si lo practicáis, pues vais a poder estar fácilmente en un 7 o un 8. Seguramente, no sé, el 80-90% de los que me veáis veréis que tengo razón. Vale, entonces, si tengo razón en cuanto a eso, si me estáis diciendo que es fácil y que ya conseguís nota, ¿por qué os empeñáis en seguir entrenándolo? Lo hacéis, lo practicáis una vez, veis a X meses vista, X semanas vista, que ya tenéis una nota suficiente, que lo controláis, que sabéis que podéis salir por la derecha o la izquierda, que podéis ir más o menos tranquilos y no vais a tirar ninguna valla ni nada por el estilo, pues ya está. ¿Por qué os digo esto? Porque el circuito, no sé, me repito a veces más que el ajo en cuanto a esto, es muy lesivo, ¿vale? Entonces, no os enfoquéis en esto, que sé que llama mucho la atención ponernos con nuestro grupo de entrenamiento y coger y practicar esto hasta la saciedad, quedarnos ahí después del entrenamiento y practicarlo continuamente a ver si rasco unas décimas o no sé, porque gusta, ¿no? Y porque al final hacemos grupo y tal, pero yo no lo recomiendo. No va a ser el primero, no va a ser el último que se va a lesionar en el circuito de agilidad. Tengo muchísimos alumnos y no es broma, ¿vale? No es esto en plan, tengo muchos... No. Muchos alumnos, muchos opositores se lesionan en el circuito de agilidad. Así que lo pasas, punto. Te olvidas de él, ¿vale? Del circuito. Si quieres, la semana, las 2 semanas de antes, lo practicas un par de veces otra vez y ya está. Olvidaos de más, ¿vale? Porque sé que llama mucho la atención. La prueba que más nos puede costar, pues vamos de menos a más, ¿no? El circuito de agilidad, facilito. Las dominadas y la resistencia en barra normalmente son las que más problema nos causa, ¿no? En hombres, por ejemplo, la barra, pues si yo estoy aquí colgado, voy a empezar colgado y cuando empiece voy a tener que pasar la barbilla por encima de la barra, ¿vale? Y marcar bien esa repetición para que el examinador que está me la cuente. Hoy día no son tan estrictos como antes, al menos el tribunal que
que está en los últimos años, no es tan estricto. De todas formas, vamos a hacer bien las dominadas, vamos a estirar bien los brazos, vamos a subir, marcamos y miramos al examinador y que nos cuente y así, ¿vale? Y en los entrenamientos, pues lo hacemos igual. No vamos a coger con este tipo de agarre, sino con este, ¿vale? No vamos a entrenar, o sea, vamos a entrenar como pues tenemos que hacer la prueba, ni más ni menos, porque al final luego pasan ahí mil cosas y no. Y el tipo de agarre, pues bueno, ya os doy recomendaciones y tal, pero pues yo recomiendo que el pulgar, por ejemplo, vaya por encima de la barra para tener más agarre, que fortalezcáis la zona media, ¿vale? El abdomen, los abdominales y en general que tengáis esa zona bien trabajada para poder, sobre todo, ya no hacer más repeticiones, que a lo mejor no te va a dar otra dominada, pero sí te va a estabilizar muchísimo, te va a hacer capaz de estar muy estable haciendo las dominadas, que es lo que cuenta aquí. A lo mejor en otros procesos o en otras pruebas no es tan relevante esa estabilidad, pero aquí hay que hacerlo como muy limpio, ¿vale? Subir y bajar muy limpio, lento, marcando, tal. Por eso, pues, vas a ser capaz de hacer X repeticiones muy bien. En otro tipo de deportes, como os digo, puedes hacer 30 dominadas un poco sin subir y bajar del todo y tal, como, bueno, ya me diréis vosotros de qué estoy hablando. Pero bueno, lo que me vengo a referir es eso, en cuanto a las dominadas, ¿vale? Un par de consejos ahí que tengáis en cuenta. Si no te haces ninguna, pues empieza trabajando las dominadas como inversas, es decir, en vez de subir, pues empieza desde la posición, como si dijéramos, arriba del todo y vas bajando, ¿vale? Es como las inversas, es como hacia atrás, ¿vale? Para empezar a fortalecer ciertos músculos que todavía no los tienes entrenados y tus músculos al final se tienen que adaptar a ese movimiento y a ese esfuerzo, ¿vale? Y en cuanto a la resistencia en barra para las chicas, igual, el tipo de agarre al revés, ¿vale? Pero el pulgar, pues al final también por encima de la barra, giramos bien las muñecas, nos lo llevamos lo máximo al pecho que podamos, no nos lo dejamos aquí en la barbilla, eso ya pues vais a notar que con cuanto menos fuerza os quede, vais a ir llevando la barra a la barbilla todo lo que podáis, no tocamos y entrenamos de esa forma, ¿de acuerdo? Tenéis la posibilidad de practicar con, por ejemplo, bandas elásticas para ir poquito a poco quitando la banda y aguantando poco a poco más tiempo. Son pruebas que entrenándolos continuamente, sin sobrecargarnos, sin sobreentrenar, hay evolución, ¿vale? Cuidado si estás por encima de un determinado sobrepeso, pues te va a costar mucho más, con lo cual, pues intenta limitarlo con la alimentación, con los entrenos y demás, y el descanso harás que todo se equilibre. Y en cuanto a la resistencia de 1 kilómetro, al final, pues tenemos que, bueno, esta es la pista del atletismo, más o menos, ¿vale? Empezamos por aquí y tenemos cada vuelta son 400 metros. Con lo cual, si damos 2 vueltas, van a ser 800 metros. Y si damos 2 vueltas y media, acabaremos aquí. Va a ser 1 kilómetro, ¿vale? 2 vueltas y media, 1 kilómetro. Con lo cual, esta es la prueba que más te va a costar. Adapta tus entrenamientos para intentar llegar bien a la prueba y no hagas locuras. Sé que se recomienda, por ejemplo, para mejorar muy rápido las series, pero las series pasa lo mismo que con el circuito. Son muy explosivas, si no tienes una base, pues probablemente te vas a sobrecargar, te vas a lesionar, te vas a incluso desgarrar algún músculo y va a ser un fastidio porque vas a estar sin entrenar y posiblemente te quedes sin física y sin proceso selectivo. Entonces lleva cuidado. Adapta tus entrenamientos. Si no tienes base, empiece haciendo un poco de tiradas largas combinado con el tipo de entrenamiento fartlek y tal, ¿vale? Es decir, cambios de ritmo, pero poquito a poco. Y cuando queden pocas semanas para la prueba y ya tengas una base, ya tengas una condición física, empezamos con las series, que las series son pues una serie de 400 en X tiempo, una serie de 800, una serie de 200, una serie de 1000, lo que sea, ¿vale? Lo que te fijes. En cuanto a objetivo de tiempo, este es la prueba que pues más problema te puede dar. Cuidado, ¿vale? Porque aquí puedes
sacar entre 0 y 10 puntos en cada prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que en el circuito puedes sacar un 2, en las dominadas puedes sacar, yo qué sé, un 5 y en la resistencia un 8. La idea es que en total tú puedes sacar 30 puntos, pero debes tener una media de un 5, es decir, al menos que saques 15 puntos entre las tres pruebas. Eso quiere decir que en el circuito, pues por ejemplo, puedes sacar un 10. En las dominadas puedes sacar un 2. Y en la resistencia puedes sacar un 3. Es decir, ya te daría para sumar esos 15. Lo que debes de tener en cuenta es que no puedes sacar un 0 en ninguna. Si por ejemplo en el circuito de agilidad coges y tiras la valla y, y te descalifican, vas a tener un 0 y ya no vas a poder hacer media. O en la resistencia sacas un 0 porque, yo qué sé, te da flatdo y no puedes acabar o acabas muy lento o lo que sea. Ya está, no haces media, ¿vale? Ahí es donde está lo complicado. Con lo cual yo me centraría, por eso os he dicho, oye, tú sacas en el circuito un 6, ¿vale? Pues ya tienes esto, ya lo tienes claro, no te agobies para sacar un 10 aquí, ¿vale? Sí, que me diréis, sí, pero es que si hago media con esa, la resistencia también me cuesta menos y tal. Sí, pero hay que poner una balanza, el coste que te va a ocasionar sacar a lo mejor un 8 en el circuito para que no tengas que hacer tanta media con la resistencia. Lo digo por las lesiones que te puede ocasionar el circuito de agilidad, ¿no? Por tanto, tú obsesiónate desde dónde partes y cómo puedes evolucionar de la mejor forma en las tres pruebas y sobre todo de forma muy controlada. Si queda muy poquito tiempo para las pruebas, pues tienes que arriesgar un poquito más, pero yo igual seguiría con esta pauta para intentar conseguir el apto en las físicas, que directamente, como veis, son eliminatorias, es decir, quien no obtenga esa nota se queda ahí, se queda en el camino. Aquí lo que os pongo, certificado médico. Esto es una hoja que tendréis que comprar en un impreso, ¿no? Que tendréis que comprar en una farmacia, por ejemplo, y tendréis que decirle a vuestro médico que os firme como un certificado, básicamente para que si te pasa algo en las pruebas, como que te hace responsable, ¿vale? Que no tienes ningún problema médico para poder hacer esos esfuerzos y un poco, pues que te hagas tú responsable si ocurre algo. Vale, quien pase, ya vamos a imaginar que esto es noviembre. Quien pase, pues saldrán las notas, que más o menos ya las vas a saber si estás apto o no apto. Pero bueno, saldrán las notas de las físicas y te llamarán para presentarte a la segunda prueba, que es la de conocimientos y tal. Vale, la segunda prueba, lo que hay que tener en cuenta es que es la teoría, ¿vale? Aquí es como siempre lo vamos a nombrar. Entonces, la teoría, la de conocimientos, pero también se hace el mismo día psicotécnicos, personalidad y tal, ¿vale? Este año ya sabéis que desaparece la prueba del idioma, ya no está, no es voluntario, no hay nada, ¿vale? Y lo que han dicho es que para la 42, pues habrá que acreditar Habrá que acreditar que se tiene pues un determinado nivel, ¿vale? Ya está. Con acreditarlo, igual no habrá ninguna prueba en sí de idioma. Entonces, la prueba de teoría, tenemos 50 minutos, que son 100 preguntas, esto sigue igual, con 3 opciones de respuesta, donde solo una va a ser la correcta. Se va a calificar de 0 a 10 puntos, pero este año hay un pequeño cambio aquí, y es que, pues, van a poner una nota mínima de 3 puntos. ¿Vale? Es decir, que si tú has sacado un 2,95, estás fuera. ¿Vale? Un 2,99, estás fuera. La nota mínima va a ser 3 puntos. Básicamente esto nos lo pone, no es tan relevante, puede ser que sea un poquito más complicado el examen y no quieran pillarse las manos por ahí y tal, pero bueno, lo que debemos de tener en cuenta es lo que nos dicen, oye, va a haber una nota de corte por arriba, que este año ya sabéis que ha sido un examen más o menos sencillito en la 40, que ha estado por encima del 6, la nota de corte, con lo cual nos dice que ha sido un examen más o menos sencillo. Más o menos digo porque algunos me diréis que no, que ha sido complicado y tal. Pero bueno, por lo general le ha sido más fácil a la gente
incluso que la anterior, que la 39, que fue un 5,4 si no me equivoco. Vale, pues lo que nos dicen es, oye, va a haber una nota de corte y nos tenemos que quedar con 1,5 por plaza convocada sin tener en cuenta los militares. Es decir, que si hay, hemos dicho antes que sin tener en cuenta los militares teníamos 2.086 plazas, pues lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 1,5 y estos son los opositores que quieren que pasen. ¿Vale? 3.129 que se fije esa nota de corte. Vamos a imaginar que hay 3.129 opositores que están por encima del corte de un 5,5 o de un 6 o de un 7 o lo que se fije, ¿vale? O de un 5. Entonces pasarán esos y se fijarán la nota de corte en base a este número de opositores, 3.129, ¿vale? Sin tener en cuenta los militares. Para los militares, la nota de corte pueden ser dos, o bien 5 puntos o la nota de corte que se fije aquí, para los que no son militares, para los libres, ¿no? Es decir, la que sea menor. En cualquier caso, nos tenemos que centrar en, igual, tener muy claro las cosas principales de cada uno de los temas, poner foco en lo más interesante y lo más interesante de todo el temario, interesante en cuanto a preguntable, y poner foco en eso, porque y seguir un método adecuado como, pues, bueno, en este caso nosotros seguimos el método de arrastre porque creemos que es el que más conviene, el que más preparado te hace ir con todo esto y, y creo que es el más, bueno, el que más os puede funcionar, ¿no? Entonces, fijamos una nota de corte, trabajamos en base a ella, los test incluso que hagáis, yo me centraría mucho en la estrategia para optimizar vuestra nota, ¿vale? Porque incluso teniendo menos conocimientos podéis sacar más nota que alguien que tenga muchos más y eso parece que no, pero influye muchísimo, ¿vale? Con respecto a esto, podemos decir ya los cambios que ha habido en el temario. Tenemos en total 45 temas que se subdividen en tres áreas, por así decirlo: las jurídicas, sociales y técnico-científicas. Un gran porcentaje, vamos a poner aquí un porcentaje, el 75% es de jurídicas, que aquí Constitución, Unión Europea, la DGB, extranjería, penal, todo esto va a estar aquí dentro. Con lo cual, si yo tuviera que centrarme en algo, pues me voy a centrar aquí, ¿no? Sería lo lógico. Esto es como la primera pata de la estrategia, sería lo más lógico. Y ya estos, pues voy a ver cuáles son los temas más relevantes incluso de estas dos partes. Porque pueden ser muy facilitos esos temas y con sabernos lo principal puedo ahí rascar dos o tres puntos, ¿no? Vale. Cambios con respecto a todo el temario. Tema 8 de la DGP, lo único que cambia es la mención de periférica por territorial, ¿vale? La organización periférica por territorial, que esto pues ya se cambió en la orden de la DGP de 2023, con lo cual tampoco es un cambio que no sea demasiado relevante. El tema 21, en enero de 2024 os publiqué en la web esta instrucción en concreto, la 1/2024, que hablaba del procedimiento integral de la detención policial, que tenéis ahí un resumen y tal, con algunas cosas clave que quería que tuvierais en cuenta, y van y nos lo meten dentro de este tema como objeto de estudio, con lo cual, pues ya estáis viendo que ponemos mucho foco en lo que sabemos lo que pueden preguntar, ¿vale? Al final, aquí hay que tener un conocimiento tan exhaustivo de un poco todo lo que es el proceso selectivo. Hay muchas academias que sabéis que, bueno, que se centran más en ser expertos en cada uno de los temas, ¿no? En ser eminencias de cada uno de los temas, pero creo que hay que ser un poquito más inteligente y saber lo que hay que hacer con cada uno de los temas, dónde poner el foco y un poco en general saber lo que hay que hacer en el proceso selectivo, que es un poco un poco no mucho, lo que hacemos en cuanto a esa guía, ¿no? Lo que queremos
deciros en cada momento qué hacer teniendo en cuenta todas estas cosas porque os allanan mucho el terreno y os ahorran años de experiencia como opositores, que es lo que queremos que no tengáis, años de experiencia como opositores, porque queremos que aprobéis cuanto antes, ¿no? Igual que vosotros, con lo cual, bueno. Tema 23. Me jode un poco porque la ley trans había hecho ahí un trabajo, un esquema, os tenía unos recursos, unos vídeos en internet y tal, que yo creo que le voy a dar al ministerio directamente a ver si les vale, porque la verdad estaban geniales, pero bueno, nos quitan la ley trans y nos ponen la ley 39-2006 de la dependencia. Igual, pues aquí voy a hacer ese trabajo de daros esta ley mascadita y tal, al ser nueva creo que puede haber preguntas y tal. Vamos a ver si el año que viene no nos la quitan, pero bueno, vamos a trabajarla, ¿vale? Que lo que nos importa ahora es este año y aquí os pongo un pequeño resumen. Aquí si no sois alumnos y tal, pues os doy un poco de ideas. Tenemos 4 partes, tenemos poquitos artículos dentro de la ley, con lo cual me parece interesante para estudiar rápido. Creo que os va a ser sencilla, pero os digo, oye, en el título preliminar hay definiciones, hay principios, hay ámbito de aplicación. Me iría por ahí porque pueden ser preguntas de examen. Y fijaos que el primer título habla del sistema de autonomía y atención a la dependencia, el segundo habla de la calidad y eficacia de ese sistema y el tercero habla de las infracciones y sanciones. Ya tenemos una estructura clara de cómo es esta ley, de lo que más o menos nos dice. Ahí en el primer título nos habla de los niveles de dependencia, tipos de servicios, grados de dependencia. Ahí os doy ideas de a dónde me iría a estudiarnos, ¿no? En el segundo habla de órganos y tal, y las infracciones y sanciones que al final siempre pues pueden caer, igual que las prescripciones, y la prescripción de las infracciones, de las sanciones y tal, que puede ser que caigan, ¿no? Pero un poco por hacernos una idea de estos temas hacia dónde me dirigiría yo. Bueno, ya por último, nos queda ver la tercera, ¿vale? El reconocimiento médico y entrevista personal. Hay que tener en cuenta que aquí os he puesto psicotécnicos y personalidad. Esto se va a tener en cuenta para la tercera, ¿vale? La personalidad, bueno, os pongo aquí personalidad, pero también está el biodata y tal, que os lo pongo por aquí. Entonces, en la tercera prueba va a pasar quien supere la nota de corte que hemos dicho de la segunda prueba. Es decir, pues el año pasado quien sacó más de esa nota de corte pasó a la última. En este caso, 3.000 y pico personas pasaron al reconocimiento médico y a la entrevista, ¿vale? Que se hace el mismo día, en este caso en Madrid. Entonces, aquí os pongo biodata, personalidad, currículum, vida laboral y tal, que se va a pedir. La entrevista personal realmente es como una entrevista de trabajo en la que quieren conocerte un poco como persona. Entonces, para eso, pues te van a pedir un test, como si dijéramos, de personalidad que mide los factores de la personalidad a tener en cuenta, que un poco pues es lo que quieren medir, que no estés en ciertos factores muy por encima, muy por debajo de lo que se entiende que es la media, ¿vale? Todo esto lo vemos y explicamos en nuestros cursos. El biodata, un poco igual, un poco que vean de forma escrita cómo os expresáis, cómo resolvéis ciertas situaciones o ciertos casos prácticos que os pueden poner y luego podéis comentar en la entrevista. Es como un trabajo previo que hay que hacer para que tú le des información de cómo eres y tal en la entrevista personal y ya tengan un trabajo hecho, o si no podréis estar hablando ahí 2 horas. Entonces todo ese trabajo lo hacemos con personalidad, biodata y tal. Y ya pues saben tu vida laboral y eso. Y en la entrevista pues es un poco un cara a cara para que te conozcan. No hay que tenerle ni más ni menos respeto, sino que es una entrevista personal y al final pues lo que intentan es ver ciertas cosas que son medir estos criterios, ¿vale? Sociabilización, comunicación, orientación hacia las metas, personalidad, en este caso en observaciones clínicas y competencias profesionales. Son 6 criterios que cada opositor empieza con, como si dijéramos, con una nota de 6. Un punto por cada uno de estos criterios, ¿vale? Entonces, si en alguno ven que, yo que sé, que tienes mala comunicación, pues te quitan ese punto y ya
tienes menos de 6 puntos. En el caso de que tengas menos de 6 puntos, estás no apto. Entonces lo que hay que trabajar es un poco eso, la sociabilización, la comunicación, ¿vale? Ok. Entonces, psicotécnicos. ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber también una nota de corte, pero se va a fijar, como si dijéramos, al final del proceso. Entonces, pues si, por ejemplo, este año no me acuerdo exactamente cuánto ha sido, pero bueno, estuvo un poquito baja. Vale, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que ocurre es que el psicotécnico va, o esa nota de corte va a determinar finalmente que tú vayas a entrar en la escuela de policía en Ávila, es decir, en esta en el B aquí, ¿no? En el curso de formación en Ávila, o que no, o que te quedes fuera y que el año siguiente tengas que volver a empezar todo el proceso, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco todo lo que debemos saber de esta convocatoria de 2024, la 41, con algunos cambios que ha habido. Creo que no se me escapa nada. De todas formas, si tenéis alguna duda, lo podéis dejar en comentarios y os voy contestando conforme pueda, ¿vale? Espero que os haya resuelto dudas, que os haya ayudado un poco para al menos haceros un mapa de todo lo que son las reglas de la oposición y todas las cosas que debemos de tener en cuenta y que os pueda haber dado algunos tips de cara a mejorar. Nada más, si queréis podéis seguirnos en Instagram, os lo dejo en la descripción, tanto a la academia como a mi Instagram personal, ¿vale? Para si queréis hacernos cualquier consulta, seguirnos, ver lo que publicamos y demás. Y por supuesto, si queréis que os ayudemos o que te ayudemos con la preparación de la oposición, pues igual, escríbenos y te ayudamos sin ningún problema. Un saludo y nada, hasta el próximo vídeo. Adiós.